Mi nombre es Gustavo García Zanotti, soy integrante de la Cátedra de Economía Política y la idea es ver el sector monetario a través de una serie de preguntas que tienen en la guía, como qué es el dinero, cómo se crea el dinero, qué relación existe entre el encaje bancario y la oferta de dinero, cuáles son los componentes de la ecuación cuantitativa del dinero, qué enuncia la teoría cuantitativa del dinero y cuáles son las causas de la inflación. ¿Qué es el dinero? Los libros de texto se la suele relacionar a esta pregunta con las funciones que tiene el dinero. El dinero puede servir como medio de pago, es decir, sirve para realizar distintas transacciones, para comprar y vender, sirve como unidad de cuenta, es decir, sirve para referenciar el valor que tienen las mercancías, así como si el sistema métrico sirve para medir, el dinero justamente sirve como unidad de cuenta para ver cuál es el valor que tienen las cosas. El dólar sirve para ver cuánto valen las mercancías en Estados Unidos, el peso en Argentina, el euro en Europa. A su vez, el dinero tiene como función la de reserva de valor, es decir, que sirve para guardar valor y para usar este valor en un futuro en caso que se necesite. Generalmente los procesos inflacionarios atentan contra esta función, es decir, la de reserva de valor, porque el peso, en este caso nuestra moneda, pierde valor a lo largo del tiempo. Habría que entender al dinero como en un sentido bastante amplio, es decir, el dinero como un crédito y no solo el dinero como lo solemos representar en nuestro imaginario, es decir, con el billete en papel. Es decir, cuando hablamos de dinero, lo que primero que pensamos es un billete en papel, una moneda acuñada, pero en realidad el dinero es muchísimo más amplio que un solo billete en papel. Por eso hablamos que el dinero es un crédito. ¿Qué es un crédito? Es una promesa de entrega de un activo en un futuro. Por un lado, para que haya un crédito, por un lado hay un deudor y por el otro lado hay un acreedor que realizan una transacción. Generalmente cuando se crea el dinero, el deudor pasa a ser el quien crea el dinero y el acreedor es quien posee ese activo o el dinero. Piensen en términos cuando empezaron a existir el sistema bancario, quien depositaba oro en un banco hace siglos, lo que se le otorgaba a cambio del depósito era un papel, o sea, el banco le otorgaba un papel al depositante y ese papel servía como para en un futuro, si necesitaba ese oro, justamente ir al banco y demostrar que poseía que el oro que tenía depositado en el banco era de su propiedad. Lo que ocurrió fue que ese papel empezó a servir en las distintas transacciones a lo largo del tiempo y se constituyó como el dinero moderno, el billete en papel que todos conocemos. Hoy en día eso es mucho más complejo porque el sistema crediticio se ha complejizado bastante, capaz que lo pueden entender mucho mejor con las monedas virtuales, es decir, los bitcoins. Esto, en este sentido, quien emite el Bitcoin crea una deuda hacia quien posee estos Bitcoin. En este caso, quien crea el Bitcoin a cambio obtiene justamente dólares estadounidenses y quien tiene el Bitcoin tiene la promesa hacia un futuro de que si necesita de esos dólares lo puede conseguir. Es decir, si quien tiene el Bitcoin o la moneda virtual en un futuro necesita dinero efectivo, va a poder cambiar esa moneda virtual por dólares estadounidenses. Tiene la promesa de recibir esos dólares. En este sentido, el Bitcoin es una moneda porque es un crédito. El deudor, quien emite, y el acreedor, quien tiene el Bitcoin. Hoy en día muchas de las monedas nacionales son inconvertibles, es decir, que no se pueden cambiar por otro activo, ya sea oro o moneda extranjera. En la convertibilidad sí ocurría esto de que en la convertibilidad argentina en los años 90 que
justamente un ciudadano podía ir al Estado y pedir a cambio un dólar, pero en general en todos los países en el mundo esto no ocurre. Y hoy en día en la Argentina tampoco ocurre, es decir, las monedas son inconvertibles, es un crédito que no se puede convertir. Bien, para entender cómo se crea el dinero, tenemos que entender para cómo funcionan medianamente los bancos. Por un lado, hay gente, hogares, empresas que les sobra el dinero, generalmente son hogares ricos, empresas que tienen excedentes en sus cajas, que van al banco y depositan ese dinero. Por otro lado, hay hogares que necesitan dinero, es decir, necesitan realizar una inversión, necesitan realizar un consumo durable. Un consumo durable puede ser comprar un auto, puede ser comprar una vivienda. A quien le sobra el dinero van, lo depositan. Esto lo que hace los bancos es, con esos depósitos, otorgar créditos a aquellas personas que necesitan el dinero. Acá la tasa de interés cumple una función. La tasa de interés es el precio de endeudarse. Como habíamos dicho, el crédito, el dinero, eh, justamente se constituye en una deuda. En este caso, quien paga la tasa de interés a los hogares, a las empresas, a aquella empresa que le sobra el dinero, se le denomina como tasa de interés pasiva. Es decir, los bancos, por un lado, pagan una tasa de interés a aquellas empresas y hogares que le sobran el dinero, y a su vez cobra una tasa de interés que se la denomina tasa de interés activo a aquellas personas que necesitan de ese dinero, necesitan realizar una inversión, necesitan realizar un consumo durable. La diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva se constituye como la ganancia de los bancos. Es una tasa de interés pasiva para el banco porque justamente los depósitos constituyen un pasivo contable para los bancos. En cambio, la tasa de interés activa, en este caso, los bancos al otorgar un crédito a aquellas empresas y hogares que necesitan dinero, estos créditos son un activo para los bancos. Todos los países en general poseen un banco central. Las funciones del Banco Central son la de emitir una moneda nacional, la de dirigir una política monetaria, una política crediticia, es la de ser agente financiero del Estado nacional. Generalmente en las transacciones con el exterior, los estados, las transacciones más usuales con el exterior pueden ser cuando tienen que pagar o recibir empréstitos del exterior. También los bancos centrales regulan la actividad de todos los demás bancos que integran el sistema financiero, qué tasa de interés tienen que pagar los bancos, qué tasa de interés tienen que cobrar, eso está regulado por el Banco Central. El Banco Central a su vez también regula la política cambiaria. La política cambiaria es decir cuántos pesos se necesitan, es decir, la política cambiaria es cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar. El mercado de cambio está regulado por el Banco Central, es decir, cuántos dólares un ahorrista puede comprar, cuántos dólares puede comprar un turista, a qué precio, si existen distintos precios para distintos tipos de transacciones en el mercado de cambio, si los ahorristas o los turistas tienen un precio y los turistas otro, etcétera. Eso es parte de la política cambiaria. También los bancos centrales administran las reservas de los países. Generalmente habrán escuchado que en Argentina las reservas están en 40.000 millones de dólares o más. Bueno, esas son las reservas que tienen los países. El Banco Central cumple la función de ser prestamista de última instancia, es decir, si alguien en la economía, en el sistema financiero, necesita de dinero en efectivo, quien lo va a socorrer va a ser el Banco Central, es decir, no lo va a dejar caer a aquellas personas que necesitan el dinero o que se le exigen dinero en efectivo. Si a un banco necesita dinero en efectivo
en un corto plazo se lo va a pedir al Banco Central. La creación de dinero, existen dos tipos de creación de dinero. Una en este sentido que habíamos visto que el dinero es un crédito, en un sentido amplio del dinero. Por un lado la creación primaria y por otro lado la creación secundaria. La creación primaria se da cuando el Estado crea dinero a través de emite la moneda de circulación o crea justamente créditos que movilizan la actividad económica. Por otro lado, la creación secundaria se produce cuando los bancos privados, comerciales o los bancos estatales, como pueden ser el Banco Provincial de Santa Fe, el Banco de la Nación Argentina, etcétera, los bancos privados comerciales también pueden crear dinero cuando otorgan crédito, es decir, en este sentido amplio del dinero, en el sentido de que el dinero es un crédito, los bancos privados crean dinero. Generalmente se crea dinero cuando la actividad, el nivel de actividad está en auge. En cambio, cuando hay depresión o recesión en las economías, el nivel de creación de dinero disminuye. Los bancos privados, cuando necesitan de dinero, como habíamos dicho antes, en caso de que realicen un crédito los bancos privados y eventualmente necesitan de dinero en efectivo, quien les va a otorgar ese dinero en efectivo va a ser el Banco Central. Por eso decíamos antes de que cumple una función de prestamista de última instancia el Banco Central. Otra política la cual regula el Banco Central son los encajes bancarios. Los encajes bancarios se producen cuando justamente los bancos guardan una parte del total de los depósitos para que esta parte no sea prestable, no la presten hacia otros clientes de los bancos. ¿Cuál es la utilidad de los encajes? Es justamente si se agolpan muchísimos depositantes que necesitan y exigen ese dinero, esos depósitos, de que justamente el banco privado pueda disponer de una porción de dinero, pueda hacer frente a esa demanda de dinero y pueda satisfacer a esos depositantes que quieren retirar en el inmediato esos depósitos. Hay que tener en cuenta que en general los depósitos son prestados a un largo plazo y si los depositantes vienen de golpe a un banco a exigir su dinero en efectivo, no lo van a tener en caso de que no se constituyan estos encajes bancarios. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo un banco privado puede crear dinero. A esto se lo llama como el multiplicador bancario. Supongamos una economía que en el Banco Central estipula un encaje del 10%, un encaje bancario del 10%. Supongamos que Alejandro deposita 200 pesos, el 10% de 200 son 20. Lo que va a poder prestar este banco privado van a ser 180, que es la diferencia entre 200 y 20. Vamos a suponer que ese del depósito inicial de 200, ese préstamo va a poder realizar un préstamo este banco privado que es por 180, porque los 20 lo tiene que dejar guardado por las dudas, Alejandro venga a retirar su depósito. Estos 180 que se los presta a Beatriz, el mismo banco se lo presta a Beatriz. Beatriz lo deposita en el mismo banco. El depósito de Beatriz a partir del depósito de Beatriz se tiene que realizar un encaje de 18 pesos, que es el 10% de 180. De este depósito inicial de 180, el mismo banco va a poder prestar 162 pesos. Estos 162 pesos, a su vez, que se los presta a Carlos. Y Carlos deposita esos 162 pesos en el banco. De esos 162 se le hace un encaje de 17 pesos que el banco va a poder prestar justamente 145. Vamos viendo cómo se va multiplicando el dinero, es decir, se va creando el dinero. Como un banco privado
puede ir creando dinero a través de los préstamos, es decir, a través de los créditos. Esto sí, este proceso de creación Alejandro deposita, después del depósito se lo presta a Beatriz, después del depósito de Beatriz se lo pueden prestar a Carlos, así llega, sigue y sigue hasta el infinito. Obviamente cada vez menos porque el depósito inicial se va reduciendo. Esto se lo puede ver con esta fórmula del multiplicador bancario, es decir, 1 sobre el porcentaje de encaje, es decir, 1 sobre 0,10, que es justamente el 10%, se representa, es lo mismo que es 0,10. En este caso, 1 dividido 0,10 es igual a 10, es decir que la creación de dinero, cuánto dinero tenemos al final, es 10 por el depósito inicial, es decir, 10 por 200 son 2000. ¿Cuánto dinero hemos creado? ¿Cuánto dinero creó este banco? Es la diferencia entre cuánto dinero tenemos al final y el depósito inicial, es decir, 2000 menos 200, que van a ser, entonces este banco creó 1800 pesos. Ahora pasamos a la teoría cuantitativa del dinero. Teoría cuantitativa del dinero es una igualdad entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Dentro de la oferta de dinero tenemos la cantidad de dinero, la velocidad de circulación, es decir, la velocidad de circulación es cuántas veces cambia de mano ese dinero en la economía. Y del lado de la demanda de dinero tenemos el nivel de precios y la cantidad de transacciones. ¿Qué dice la teoría cuantitativa del dinero? Que todo aumento de la cantidad de dinero, es decir, si el Estado a través del Banco Central emite, lo que va a ocurrir es que toda emisión, todo aumento de la cantidad de dinero va a repercutir en los precios. Es decir, que va a aumentar los precios. Si aumenta la cantidad de dinero, va a aumentar los precios. Eso es lo que dice la teoría cuantitativa del dinero. También se la conoce como teoría monetarista porque justamente entiende que todo aumento de precio tiene como naturaleza monetaria. Tiene muchas críticas esta teoría cuantitativa, es muy simplista de la realidad porque no se puede simplificar la realidad en una ecuación con 4 incógnitas nada más. La realidad es muchísimo más compleja. Por ejemplo, una crítica que se le puede hacer es qué pasa si aumenta la cantidad de dinero y eso no repercute en los precios, es decir, no aumentan los precios. Puede tener otro efecto, el aumento de la cantidad de dinero puede incluso estimular el sistema crediticio de un país, aumentar la cantidad de transacciones que se hace, es decir, puede estimular un aumento de la cantidad de dinero, puede llegar a incrementar el nivel de actividad de la economía. No, en este sentido, no es una cosa o la otra, es decir, no es que el aumento de la cantidad de dinero aumenta los precios, sino puede tener muchísimo efecto en la economía un aumento de la cantidad de dinero. Estas eran todas las preguntas que tenía, así que desde ya muchas gracias.